Muy bien amigos, soy Sergio Oliveira, aquí está Lalo Vargas y Poncho Monreal de OnStar. Y les queremos hacer una demostración de lo que es OnStar, de cómo funciona el servicio de ubicación, localización, emergencia, etcétera, de OnStar. Poncho, ¿nos haces el favor? Claro que sí, mucho gusto saludarlos nuevamente, aquí encantado de estar en Guadalajara. Es muy sencillo, como lo decíamos en la plática, la interfase que hay en los vehículos que tienen el sistema OnStar se encuentra o en el espejo retrovisor o en el panel superior del espejo, en algunas variables de modelos. Yo te invito, Sergio, tú presiona el botón azul. Conectando con OnStar. Lo que hace el sistema en este momento es abrir el enlace desde la tarjeta SIM que tiene el vehículo para contactarse con nuestro call center. A partir de ahí, Esta llamada puede ser grabada para efectos de calidad. nos contesta un asesor en vivo y vamos a estar escuchando lo que él nos dice ahorita mismo, ¿no? Bienvenido a OnStar, le atiende Adrián. ¿Cómo le puedo ayudar el día de hoy? Hola Adrián, soy Alfonso Monreal, que estoy con unos amigos, Sergio Oliveira de Guadalajara y también con Eduardo Vargas, también de Guadalajara. Quiero que nos ayudes con un par de cosas. Quiero que le hagas, perdóname. Sí, dígame. Quiero que le hagas un diagnóstico al vehículo y después te voy a dar, te voy a hacer una solicitud para la navegación del vehículo, ¿sí? Claro que sí, con muchísimo gusto. En este momento, para poder ejecutar el diagnóstico del vehículo, es necesario que el vehículo se encuentre en marcha o encendido. ¿Esto está así? Está encendido, no estamos moviéndonos, pero está encendido el vehículo. Muy bien, en este momento voy a ejecutar el diagnóstico del vehículo. Necesitaría ponerlo en espera dentro de unos minutos y regresaré con usted para darle los resultados del vehículo. Muchas gracias. Aquí estamos, gracias. ¿Qué es lo que hace el asesor ahorita? Lo que hace es, lo voy a poner en una analogía. Haz de cuenta que le manda un mensaje SMS al vehículo y le pregunta, ¿cómo estás? Y entonces el vehículo le regresa la información diciéndole, pues estoy así, y te da la lista de cómo está. Y ahorita el asesor nos va a platicar lo que él ve en el sistema, incluyendo hasta la presión de aire de las llantas. Eso es lo que te da, como decíamos, la satisfacción, tranquilidad, sobre todo tranquilidad de que tu vehículo está en buenas condiciones por si te tienes que ir a la carretera en este momento. Y ya está. Una cosa importante, interesante, él no nos va a decir cuánta gasolina traemos. No, Eso no nos lo dice él, porque pues esto lo vemos aquí directamente, ¿no? Ajá. Entonces, en el momento de estos enlaces, pues es la entrada, estos son datos, y luego la combinación con audio por una red celular. Sí, muchas gracias. En este momento se ha ejecutado de manera correcta el diagnóstico del vehículo y el sistema nos indica que los frenos ABS, las bolsas de aire, la transmisión y el sistema de OnStar, al igual que el motor, se encuentran funcionando correctamente. En cuanto al odómetro, se encuentran 823.98 kilómetros recorridos, la vida útil del aceite es del 85%, y en cuanto a la presión de las llantas, las delanteras se encuentran a la izquierda en 30 libras, la derecha se encuentra a 31 libras, en cuanto a las llantas traseras, la izquierda se encuentra a 30 libras y la derecha a 32 libras. Como tal, todos los parámetros de su vehículo se encuentran funcionando correctamente. Ahora, ¿podría indicarme, por favor, cuál es el lugar a donde se dirigen para poder brindarle su ruta? Sí, nos gustaría que nos mandaras datos de navegación para llegar a un Superama, el que nos quede más cercano. El Superama más cercano, claro que sí, con mucho gusto. Muy bien, estoy buscando en el sistema el Superama más cercano en del punto en el que se encuentran. Tengo ubicado el más cercano, es el Superama Bugambilias, que se encuentra en el Boulevard Bugambilias 4460. Este está de retorno a 2.5 kilómetros. O bien tengo otro ubicado hacia el camino se dirigen, se llama Superama Mariano Otero, que se encuentra en la avenida Mariano Otero. ¿A cuál de esos le gustaría dirigirse? Bugambilias. Bugambilias. En Bugambilias. Muy bien, en este momento voy a enviar la ruta por el sistema de navegación paso a paso. ¿Ustedes ya saben cómo funciona este sistema? Te propongo una cosa. Sí, dígame. Mándalo en el de navegación paso a paso para que, yo ya lo conozco, pero Sergio y Lalo no lo conocen o no están tan familiarizados con él, y después voy a solicitar otro de navegación en lo que es la descarga de destinos para que conozcan las diferencias, ¿no? Claro que sí.
Okay. Señor Eduardo y señor Aldo, me explico muy brevemente nada más cómo se ocupa este sistema, y es muy fácil de usar y los va a llevar de forma segura a donde ustedes deseen ir a través de instrucciones automáticas de voz que lo van a guiar en cada maniobra de la ruta, incluyendo el nombre de calle y distancia para cada vuelta a lo largo de todo el recorrido. De este modo no hay necesidad de que ustedes programen algo en un mapa o aparten sus ojos del camino. El sistema incluso les va a alertar en caso de que perdieran alguna vuelta y les va a ofrecer un ajuste a la ruta para que aún así puedan llegar a su destino. Muy bien, entonces en este momento voy a enviar su ruta. Que tengan muy buen día y por favor manejen con cuidado. Muchas gracias. Hasta luego. Entonces, con este tipo de navegación es, como decíamos hace rato, hay vehículos que no tienen un navegador como esta Equinox. Ajá. Y tú dices, ¿y cómo me lo va a mandar? Ahorita lo va a mandar directo a la pantalla. Lo va a mandar a la pantalla. Yo ya no tengo que teclear nada. Tú no tienes que teclear nada. No, está todo. Las direcciones están siendo enviadas a su vehículo. Todo es por vos, o sea, finalmente estuvimos platicando con él, nos manda la información. Te ahorras tiempo de tú estar poniéndole al GPS a dónde quieres ir, ¿no? Y lo es más seguro. Y lo que decía Sergio, entre que primero tengo que estudiar el GPS. Tienen muchísima información los GPS y aquí es más seguro porque... Pues, 4460 Boulevard Bugambilias. Se encuentra a 4.2 kilómetros y 8 minutos. Comience en Boulevard Bugambilias, hacia el este. Un consejo. Para cancelar la ruta actual, presione el botón de activación por voz y diga cancelar ruta. Y a partir de ahí, seguimos nuestra ruta, donde estemos. Este sistema no usa el navegador. Este sistema utiliza solamente la pantalla. Es como te decía, yo tengo un coche, puedo tener una Trax sin navegador, o una Cheyenne que no tiene navegador, o un Sonic que no tiene navegador. El Premium lo tiene, pero, pero si no tuviera, pero si no tuviera, con que tenga pantalla. Esta es la pantalla que estamos viendo ahorita. Con este sistema nos va dando, aquí ya acabamos la llamada, ya no estamos hablando con nuestro asesor, ya nos dejó todo en el sistema. Si yo me equivoqué, me pasé, el sistema me va a preguntar, ¿te has salido de la ruta? ¿Deseas que recalcule? Sí, no o cancelar. Yo le digo sí y entonces me recalcula la ruta, ¿no? Y me regresa. Y eso es verbal, con el mismo sistema. No me tengo que parar, ching, la vuelta era ahí. O sea, entonces no es necesario que tenga tu carro un GPS. Aunque no tenga, mientras tenga pantalla, exactamente. Vámonos. Exactamente. Está todo, ¿verdad? Porque te ahorras, bueno, los carros con GPS son más caros. Hay muchas variables ahora, ¿no? Pero sí hay un impacto en el precio. Pero ahora los vehículos tienen todos los sistemas de infoentretenimiento, como vemos aquí, que tienen una pantalla, tienen todo esto. Ya no es el radio como tenían antes los vehículos, o que le comprabas un estéreo y le ponías muchas cosas. No, ahora ya todo viene muy integrado, pero ahora es mucho más práctico, más cómodo, y todos en la industria automotriz lo estamos haciendo. ¿Cuál es el punto de esto? Es hacerte la vida más fácil dentro del vehículo, más conectado, y algo que voy a platicar ahorita es... Vamos a tener una evolución, lo anunciamos hace un mes, y la evolución es que los vehículos de General Motors van a ofrecer 4G como si tuvieras unos hotspots aquí. Entonces tú que estás allá atrás dices, bueno, vamos trabajando, estamos trabajando en lo que tengamos que hacer y tú puedes estar conectado al internet del coche, no a la red, utilizas el internet del coche. O sea, el carro te va a dar internet. Te va a dar internet. ¿Eso cuándo va a ser? A partir de año modelo 2018, más o menos dentro de un año. Okay. Ajá. Y esa es la siguiente evolución que va a tener OnStar, ¿no? Está todo, ¿eh? Entonces, voy a cancelar esta ruta. Sí. Y como dijo, lo puedo cancelar desde acá. OnStar, listo. Cancelar ruta. Cancelar ruta. ¿Desea cancelar las direcciones? Sí. Sí. De acuerdo. Cancelando la guía de ruta. Gracias. Adiós. Ya está. Yo voy manejando, ya estoy llegando, ya sé dónde está. Ya me acordé cómo llegar. Y aquí arribita, si es que no se ve en esta cámara, pero este es un micrófono. Y detecta todo lo que estamos hablando. No necesito gritar, no necesito hablar más fuerte. Es lo que hay en el habitáculo. Perdón que te interrumpa, pero ahora sí me sacó de onda. ¿Y ese micrófono no escucha las conversaciones de toda la gente? ¿Cómo sabemos que vamos hablando de lo que qué les importa a los demás? Ajá. Y no están... No nos están escuchando. ¿Sabes por qué? Porque todo el sistema se activa en el momento en que presiono el botón, y como lo vimos en la plática con el asesor, cuando él dice cierro la llamada y le voy a mandar el sistema, le voy a mandar la navegación, a partir de ahí dejamos de tener interacción con el asesor y él nos deja de ver en su mapa. ¿No literalmente te pueden activar desde remotamente?
Te pueden ubicar siempre y cuando haya una solicitud porque está robado el vehículo. Pero Mira, de ahí en fuera yo me reservo el derecho de desconfiar de eso. Yo sí creo que Lalo tiene razón ahí. Yo creo que sí se puede. Creo que éticamente la empresa no lo va a hacer. Ajá. Pero la tecnología existe como para hacer. O sea, si alguien, por ejemplo, hackear el sistema, igual se puede. Ahora, te voy a decir, de que se puede, por supuesto que se puede. Sin embargo, nosotros tenemos todo un procedimiento y ahí es algo interesante. Nuestros asesores están capacitados para poder atender todo eso. Nuestros asesores en el piso de atención no tienen papel, pluma, lápiz, no tienen internet, no entran con su teléfono celular y atienden las llamadas. ¿Se imaginan que estamos ahorita atendiendo alrededor de entre 1.200 y 1.500 llamadas diarias? Entonces hay una actividad dinámica muy rápida y ellos están atendiendo una llamada, navegación, diagnóstico, servicio, atención, servicio de emergencia, un choque, un accidente. Están de una manera cada vez más continua. El servicio ha ido creciendo cada vez más. Hoy tenemos prácticamente 60,000 vehículos en todo nuestro país recorriendo con el sistema de OnStar. Entonces el asesor tiene muchos controles y nosotros tenemos muchos controles por el manejo de la información, por la privacidad de datos. No pueden sacarle foto a la pantalla, por ejemplo, no pueden mandar información vía internet. Ellos tienen un team leader y tienen un gerente de operaciones que cuando requieren un soporte, entonces entra el team leader o el gerente y hay alguien arriba. Hay una escalación en el mando de operación dentro de nuestro call Es que center, está muy bueno por si te la roban, pues ya fácilmente y con este sistema yo creo que la encuentras. El problema es que si es al revés, que también van a saber todo de ti y a veces eso no gusta mucho. No necesariamente, porque no guardamos todo tu histórico. O sea, yo no grabo todo el tiempo. Esta llamada se va a guardar hasta 90 días máximo. Ajá, y después de esos 90 días el mismo servidor va desechando todo eso. Lo que sí grabamos y guardamos son las cuestiones de emergencia o de robo de vehículos, porque puede tener algunas implicaciones legales. Pero en esos primeros 90 días lo que nosotros hacemos es, déjame acomodar un poquito que va a entrar un vehículo. Sí. Lo que nosotros hacemos es guardamos los registros en beneficio de cualquier tipo de casos de esos. Pero nosotros no guardamos un registro, no nos daría tiempo, por un lado, y no tendríamos la capacidad para guardar, imagínate la cantidad de datos en un servidor para eso. Sí, ¿no? claro, no, Entonces, no lo hacemos y además cuidamos mucho el tema de privacidad. Lo que tú decías, Sergio, sí, podríamos estar escuchando, pero nosotros mismos estaríamos incurriendo en un delito, ¿no? Entonces, más allá de la ética, es también la cuestión jurídica. Entonces, Oye, simple curiosidad. Si yo estoy de visita a México, rento un coche que tiene OnStar y no hablo bien español, ¿puedo pedir un asesor que hable en portugués? ¿Habrá? sí lo hay. Los asesores en general son bilingües, hablan inglés o español, pero si tú quieres a alguien que hable portugués, francés, alemán, tenemos un servicio. Y ese servicio es, tú presionas el botón y le dices no español, no inglés, portugués. El asesor te entiende y lo que hace es que hace un enlace con un servicio de intérpretes que nosotros tenemos. Ese servicio de intérpretes, el asesor siempre se va a quedar en la llamada y va a hablar con el intérprete y el intérprete le va a decir, la persona que trae el vehículo quiere esta información. El asesor le dice al intérprete, el intérprete habla y hace todo ese enlace, ¿no? Y me parece que son hasta, no sé si son 15 o 20 idiomas, pero tenemos francés, portugués, italiano, alemán. Alguien preguntó una vez si teníamos ruso, creo que sí también tenemos ruso. Y es un enlace que tenemos. Todo eso por 450 pesos mensuales. Todo eso por 450 Para los que nos ven en Latinoamérica, $22.50. Aproximadamente. El precio en México es ese, sí. El precio en México Porque es muchas veces se comete la equivocación. Oye, ¿cuánto te costó ese coche en México? Bueno, pues aquí $20,000, lo que no significa que vas a hacer la traducción para en Brasil también va a costar 20 porque influye impuestos, equipo, a veces la motorización, un montón de cosas, ¿no? Cada país es diferente. No, pero te puedo decir que el costo del servicio de OnStar es muy similar al del servicio en Estados Unidos. Es alrededor de los $25. Pero aquí ganamos menos dinero.
Allá Es los cierto. salarios son más grandes. Sí hay una diferencia ahí, ¿no? Sí. Aún así nos damos cuenta de que 450 pesos mensuales con el portafolio de servicios te da un gran beneficio, te da un valor por tu dinero y sobre todo te da un respaldo. Lo que decíamos, OnStar te puede salvar la vida en el caso de un accidente, pero también O tu coche, para los que se preocupan más por el coche o que te por la vida. le ayuda a las autoridades y te ayuda a recuperar tu vehículo si te lo roban. Pues sí. Además de, como decías, tienes un asistente directo, ya lo vimos ahorita, las 24 horas presionando el botón. Muy bien. Muy padre. Bueno, Pues muchas gracias por la explicación. gracias, Poncho. Gracias. Adiós. Lalo. Nos vemos. Gracias. Chao, bye. El líder en servicios de seguridad, sencillos y confiables, integrados en el vehículo, ofreciendo tranquilidad y conveniencia. OnStar, manteniéndolo conectado en formas que nunca imaginó.